Hola, buenas tardes, Buenas Miguel, ¿qué tal? tardes, César Tejero de la Iglesia, profesor de filosofía y responsable de formación de Europa Laica. Hoy nos hablará de cristianismo y laicismo. César, cuando solemos decir o escuchar que bueno que los inicios del cristianismo, los cristianos, bueno, pues como que si fueran laicos o lucharan por la laicidad, pero bueno, el concepto de libertad de conciencia es muy posterior. En todo caso, lucharían por la libertad religiosa, ¿no? Que ellos querrían, ¿no? Sí, efectivamente, hoy suena un poco anacrónico decir que los cristianos en sus inicios, en los inicios de la religión cristiana, Mm, fueron laicistas. Sin embargo, llevándolo al terreno de los conceptos, efectivamente defendían la libertad de conciencia porque era lo que les tocaba defender. Era mm, una religión perseguida y entonces defendían y luchaban por conseguir la libertad de conciencia, que les llegó en su momento, mm, ¿no? Cuando leemos el título de la ponencia de hoy o del programa de hoy, mm, cristianismo y laicismo, uno se pregunta si son compatibles ambas cosas. La respuesta es evidente, claro que son compatibles, ¿no? El laicismo no es una teoría de oposición o belicista con respecto a las creencias religiosas, ni mucho menos. claro. Lo curioso es que desde la postura de la Iglesia o del clericalismo teológico político siempre se ha querido desprestigiar el laicismo como si fuera el movimiento laicista el que ha provocado o el que defiende la oposición entre ambas, Mm, cuando la realidad es justo la contraria. Si uno ve la historia de la Iglesia, ha sido el cristianismo el que ha fomentado la irreconciliabilidad entre los dos conceptos, es decir, la oposición entre los fines del cristianismo y los fines del laicismo, ¿no? mm, Que es la libertad de conciencia y la igualdad de todos los seres humanos. claro. Eh, en sus inicios el cristianismo era laicista, aunque por supuesto el laicismo no había surgido, es un concepto que viene de la Ilustración. Sin embargo, defendían lo mismo que defendemos ahora los que defendemos el laicismo, ¿no? Mm. Y lo defendían por las mismas razones, porque estaban sufriendo una discriminación injusta por motivos religiosos. Cuando hablamos, César, de los inicios, hablamos antes del anterior al siglo tercero y cuarto, ¿no? Anterior al siglo IV, que Porque fue a partir, cuando, exactamente, sí, con los dos edictos famosos de Milán y de Tesalónica, sí, se decretó primero la tolerancia del cristianismo y después, como sabemos, con el de Tesalónica ya la constitución del cristianismo como religión oficial del imperio, ¿no? Ahí empieza la historia del clericalismo teológico político o de la constitución del Estado o del imperio en aquel momento como religioso, mm, ¿no? A partir de ese momento la religión cristiana o el cristianismo y la institución de la Iglesia, pues ya sabemos lo que ha hecho. Ha sido una religión de persecución y opuesta a eliminar cualquier tipo de privilegio público de mm. la religión. Entonces se olvidó, siempre decimos que se olvidó de los principios que defendía anteriormente. Claro, eso es cuando ya asume el poder y ella es la que tiene, la que está, bueno, con el cesarpapismo y tal, pues entonces ahora dejadme sola, ¿no? Y los demás Claro, que a perseguirlos por amor. Ya hablaremos más extensamente el de jueves Agustín de próximo Hipona. en Sintonía Laica, en Antología Laica de Agustín de Hipona y la persecución por amor. O bueno, si quiere adelantar algo. No, porque hablaremos más extensamente el jueves que viene, Mm, pero mira, para ilustrar un poco la historia de la Iglesia y concretamente la historia de la Iglesia Católica en España, mm, y para ilustrar un poco lo que digo, que no ha sido el laicismo, sino la Iglesia la que ha pretendido justificar por intereses particulares la oposición entre la libertad de conciencia laica y los intereses de la Iglesia. Hay un texto muy interesante de 1915, ya siglo XX, en España, que se titula El peligro del laicismo y los deberes de los católicos. Es un texto que está escrito por el entonces cardenal arzobispo de Toledo, Guisasola y Menéndez, mm, y en él justifica que no solo no tienen que estar separados el Estado y la religión, mm, y la Iglesia, sino que el Estado y la política tienen que estar subordinados a la Iglesia y a la religión. Dice así: la doctrina,
cierta es que la política y la religión son cosas distintas, pero que aquella debe estar subordinada a esta en la misma proporción y medida que el fin general del Estado está subordinado al fin de la Iglesia. Claro, con estas premisas es fácil entender que los cristianos que se adhieren a estas ideas, el clericalismo teológico político que llamamos, no le guste o rechace lo que defienden los laicistas o el laicismo, que es la igualdad, la libertad de conciencia y la igualdad de todos los ciudadanos independientemente de sus opciones espirituales, ¿no? Ya sean creyentes o no creyentes. Claro, cuando la Iglesia pasa a ser religión oficial del imperio y pasa a ser el fundamento de todos los estados modernos, o lo ha intentado así, como en el caso de las dictaduras en España y en otros sitios, pues le cuesta perder esos privilegios que ha conseguido tradicionalmente. Y que el laicismo reclame la pérdida de esos privilegios como una condición necesaria de la neutralidad y de la separación de poder de lo público y lo privado, pues le viene mal. Y además lo viven como un ataque directamente, como si fuera legítimo que ellos tuvieran privilegios, ¿no? Sí, lo triste es que difunden la idea en la opinión pública de que el laicismo es oposición a la religión, y no es así, ni mucho menos. Más bien es al contrario, es el cristianismo el que se ha opuesto históricamente a la libertad de conciencia y a la igualdad. De hecho, el Estado Vaticano es el único Estado o pseudoestado que en Europa todavía se niega a reconocer la libertad de conciencia y la igualdad de todos sus ciudadanos, ¿no? Claro, y eso sin entrar en el tema de los derechos humanos, que ya hablaremos el próximo jueves sobre el tema de los sílabus de Pío IX y demás, pero que ellos se apropian el asunto de los derechos humanos como si fuera algo del cristianismo, ¿no? Una aportación de los cristianos. Sí, a pesar de que los derechos humanos se han reconocido siempre en una tradición contraria a la de la Iglesia. La Iglesia siempre se ha opuesto a los derechos humanos. Lo que pasa es que cuando están ya reconocidos y aceptados y proclamados por todos los ciudadanos y consolidados, claro, pues se quieren apuntar el punto, ¿no? Y pretender decir que es el cristianismo la base de esos derechos. Pero bueno, eso es una cuestión de historia y de estudio. A poco que estudiamos los textos, pues nos damos cuenta de que no es así. El problema es que la Iglesia sabe muy bien transmitir a sus fieles las ideas que quiere, aunque sean erróneas, ¿no? Sí. Volviendo al tema del concepto de libertad de conciencia, ¿cuándo sabrías tú cuándo aparece escrito ya el tema de la libertad, el concepto de libertad de conciencia? Estrictamente el concepto no lo sé, los términos no lo sé, pero el concepto aparece con los primeros tratados sobre la tolerancia, que aparecen con John Locke, Pierre Bayle, en el siglo XVII, por ahí es cuando se empieza a hablar de tolerancia. Voltaire, con el caso Calas, es cuando empiezan a hablar de una tolerancia, de una libertad de la conciencia humana, porque es entonces cuando se empieza a tener una idea de que el individuo tiene una conciencia particular que es irrenunciable, aunque viniera de mucho más atrás, de los estoicos griegos y romanos, ¿no? Sí. Pero es entonces cuando se le empieza a dar valor a la conciencia individual como una ciudadela inexpugnable que tiene derechos propios, que es lo interesante del asunto. Claro. El individuo como una persona con conciencia tiene derechos por el mero hecho de tener conciencia, ¿no? Y es ahí cuando surge. El concepto de libertad de conciencia es una construcción un poco más tardía de las primeras teorías sobre el laicismo, pero ya en los tratados sobre la tolerancia y las cartas sobre la tolerancia de Locke, Voltaire, Bayle y estos ilustrados también, pues ya parecía ya hablan de ello, ¿no? Esbozado, sí. Pues muy bien, aunque César. con matices, esto hay que decirlo con matices. Sí, ¿no? Pues bueno, vamos a dejarlo ahí si te parece, César. Muy bien. Bueno, pues hasta el próximo día, un abrazo, hasta el próximo jueves. Muchas gracias, un abrazo, Miguel.